Amén. Buenos días, gloria a Dios. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor, esta mañana? Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar nuestra escuela dominical que empezamos unas semanas atrás. Empezamos 2 semanas atrás, la semana pasada. Yo y mi esposa tuvimos que quedarnos en California, como usted sabe, y obviamente no pudimos estar aquí, pero hoy va a ser ya el segundo domingo que vamos a estar tocando el tema. Vamos a repasar un poquitito y después vamos a entrar en lo que es la serie para hoy. Yo sé que el título de lo que es la serie que vamos a estar haciendo en las próximas semanas se llama Fe Victoriosa. Y la estamos basando sobre el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Voy a leer esa escritura. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que Juan aquí nos está dando una poderosa clave, una llave aquí para vivir lo que es una vida victoriosa, y nos enseña que aquí que uno como hijo de Dios puede vivir en victoria, obviamente por lo que es la revelación de Jesucristo, Dios en carne que tomó forma de hombre y murió por nuestros pecados. Y Juan aquí conecta esa victoria que Jesús nos dio en la cruz del Calvario y al vencer al diablo en la cruz y resucitar de entre los muertos, es en nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza de lo que es la persona de Jesús. O sea que en el primer estudio que tuvimos sobre esta serie, hablamos de lo que establecimos prácticamente un fundamento de que Juan aquí nos dice que nuestra fe vence al mundo, ¿verdad? Hablamos de lo que es eso. ¿Quién nos puede ayudar un poquito a recordar lo que prácticamente llegamos a la conclusión de qué es esa frase que quiere decir? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que está hablando ahí cuando habla del tema del mundo, cuando la Biblia se expresa con respecto al tema del mundo? ¿Alguien nos puede ayudar? No me pueden decir que están dormidos la mayoría de ustedes, porque hubo buen café allá atrás, ¿ok? Si quiere gozar de un poquito de café, también puede agarrárselo. Pero, o sea que ya debe estar despierto, ¿ok? ¿Quién me puede ayudar en eso? Vencer al mundo son los deseos de la carne, la inmoralidad y la vanagloria. Ok, entonces la hermana tomó nota de eso. Ok, hablamos de lo que es el mundo. Prácticamente, Primera de Juan nos dice qué es prácticamente, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2 capítulos anteriores de nuestro texto, o 3 es más. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. La Biblia dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, y ahora él prosigue a explicar qué es eso, ¿ok? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que en el capítulo 2 prácticamente nos expone aquí lo que realmente estamos hablando cuando hablamos de lo que es el mundo. Y en el capítulo 5 de nuestro texto nos dice que nuestra fe nos va a ayudar a vencer al mundo. Entonces esto nos da esperanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque 1 Juan 2 habla de los deseos de la carne, y hablamos el primer estudio que esto involucra la inmoralidad, emociones desordenadas. Después habla de los deseos de los ojos. Eso puede involucrar el materialismo, la avaricia, la codicia, la lujuria, y también Juan involucra aquí la vanagloria de la vida. Eso puede hablar de la arrogancia, soberbia, jactancia, el orgullo. O sea que
Prácticamente, si lo podemos simplificar, resumir, lo que está hablando aquí es el pecado. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema del mundo, ¿verdad? No estamos hablando de odiar al mundo en general, estamos hablando del sistema. Cuando usted mira el sistema del mundo, la Biblia nos dice que el mundo está siendo influenciado por un espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es ese espíritu? Amén. El anticristo, el espíritu del anticristo, Satanás. Y el sistema de lo que usted puede mirar en el mundo es todo en contra de lo que es Dios, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, esta gente en este mundo no aman a Dios, obviamente porque están influenciados por lo que es el infierno. Si usted supo y ha estado al tanto de lo que estaba pasando, lo que es en las Olimpiadas, que empezaron a pasar en Francia, ¿verdad? Escucharon la perversión y lo que es la burla que los homosexuales hicieron con respecto a lo que es la Santa Cena del Señor. En vez de poner obviamente a Jesús y sus discípulos, pusieron a homosexuales, perversión, lesbianas, y fue una abominación, literalmente. No tenía nada que ver con las Olimpiadas, no tiene nada que ver con los ejercicio y deporte. Pero ¿por qué hacen eso? Obviamente porque el sistema del mundo quiere burlarse de Dios, quiere burlarse de los cristianos. Si eso lo hubiesen hecho en contra de los musulmanes o en contra de lo que es otra religión, Dios mío, todo el mundo hubiese venido en contra. Oh, ¿cómo pueden burlarse? Pero porque son los cristianos. Alguna gente sí se quejó, pero realmente, amén, la mayoría de la gente lo aceptó, y la razón es porque vivimos en una generación, en el mundo, en el sistema del mundo, donde literalmente es anticristo. Ahora, en nuestra escritura, Juan nos dice que nosotros somos llamados a vencer el mundo, ¿verdad? No podemos fluir con el mundo, no podemos amar a este mundo. ¿Por qué? Porque Juan nos enseña, la Biblia nos dice que si tú amas al mundo, te consideras enemigo de Dios. No puedes estar bien con el mundo y bien con Dios. Yo sé que mucha gente ha tratado, y es que realmente no quiero agüitar a gente. No es que tú y yo queremos agüitar a gente, pero tú, si vas a servir a Dios, vas a tener que servir a Dios de forma radical. No puedes ser tibio, no puedes estar bien con el mundo y bien con Dios. Necesitas estar bien con uno. Y yo no sé acerca de usted, pero yo quiero estar bien con Dios. Porque la Biblia dice que el mundo pasa y los deseos pasan, pero Cristo Jesús no, los que aman a Dios no. Y déjeme decirle que el mundo se está burlando de Dios ahora, pero eso no quiere decir que Dios no es real, y que la Biblia dice, está instituido que el hombre muere una vez y después el juicio. Y ahí no hay juego, no hay broma, no hay manipulación, no hay opinión popular. Es lo que Dios ha dicho, queda. Y la Biblia dice que el que ama a Dios, amén, obviamente no va a amar al mundo. Y Juan en nuestra escritura nos da un patrón aquí. Y este patrón es algo que vamos a estar hablando esta próxima semana. Y eso es que nosotros somos llamados a vencer al mundo, a vencer el pecado. La pregunta, obviamente, que cada uno de nosotros, obviamente, hasta cierto dado tiempo nos vamos a preguntar es, ¿cómo yo puedo vencer? La respuesta que Juan nos da aquí es que nosotros podemos vencer a través de nuestra fe, y en nuestra escritura Él identifica lo que nuestra fe debe ser, en quién debe ser. Lo identifica que nuestra fe tiene que estar basada en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea que esto es específico aquí. Esto es específico y esto es algo que es práctico. Pero usted necesita entender que esto es algo que usted necesita hacer personal. La palabra, ya hablamos de esto en nuestra primera clase, la palabra fe quiere decir en el griego persuasión, credibilidad, convicción de la verdad o la veracidad de Dios. Hebreos lo pone de esta manera. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que eso es lo que es la fe. La fe te mantiene centrado, persuadido en algo que es cierto, aun si no lo ves. ¿Por qué? Porque tienes una revelación.
personal. Y nuestro texto, ya hablamos de esto, Juan nos dice que nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios. Esto, yo entiendo que cuando usted ha servido a Dios por un largo tiempo, usted puede leer esa escritura y puede sonar prácticamente un poco sencilla, pero déjeme decirle que esta escritura tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo aquí que tu fe, si tú quieres ser victorioso, y vamos a hablar de diferentes áreas, del pecado vamos a hablar la semana que viene, después vamos a tocar de la realidad de la soledad, del miedo, muchas cosas que pueden ser enemigos de nuestra caminar con Dios, nuestra alma. Si tú quieres tener victoria en eso, si tú quieres tener victoria sobre lo que es un espíritu de rechazo en tu vida, cosas que te vienen, que vienes tú arrastrando desde tu niñez, que se te han impartido a ti quizás inocentemente, escúchame, necesitas estar centrado en la fe en Jesús, en Jesús, que es, Él nos dice, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, que Jesús fue mucho más que un profeta, un maestro, es mucho más que una teoría. Es por eso que el mundo odia a Jesús. El diablo odia a Jesús. Tú puedes hablar de Dios, Dios te bendiga, pero el momento que tú te identificas con Jesucristo, es ahí donde el mundo se separa, ¿verdad? Y ahí empieza a atacarte. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, ya hablamos de esto, fue el Hijo de Dios en carne. Él vino como Hijo de Dios. Hubo muchas escrituras. Y Jesucristo, amén, probó quién Él era a través de sus acciones. Vamos a hablar de esto en unos momentos, pero la Biblia dice que Jesús sanó enfermos, resucitó a los muertos. Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos Él mismo, y Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo profesó ser, amén, Dios mismo en carne. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoceréis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Esas palabras literalmente abrieron una brecha al mundo entero. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en nuestra generación, mucha gente dice: bueno, eso es muy radical. ¿Por qué tiene que haber un camino? Porque Dios es el único camino. ¿Cuántos dicen amén? Él no es nada más una teoría. Y esto es algo que empieza ahora a confrontar a una generación, nos confronta a nosotros. En otras palabras, cuando Jesucristo trató con sus discípulos, literalmente Jesucristo trajo a sus discípulos a que ellos tengan una revelación de esto personal, mucho más que lo que la iglesia cree, el pastor cree, bueno, mi esposa cree, no, mi esposo cree. Gracias a Dios por tu pastor, por la iglesia, pero esto va a tener que ser personal. ¿Por qué? Porque recuerda, Jesús nos dijo a través de Juan que eso es lo que nos da victoria. Victoria viene cuando nosotros tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿En quién es Jesús? Cuando vemos esto, Jesucristo lo hizo personal en el libro de Mateo capítulo 16, y hasta aquí llegamos en nuestra serie o en nuestro estudio, en primer estudio. Fue cuando Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, y Jesucristo nos dice, Mateo capítulo 16, versículo 15, y Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que lo que vemos es que Jesucristo los iba enseñando, los iba ayudando, los iba discipulando, pero llegó un momento ahora en la vida de Jesús con sus discípulos, donde Jesucristo ahora hizo esto personal. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo muy claro. Si ellos iban a sobrevivir la hora de la tentación, necesitaban entender quién era Jesús, ¿verdad? Y esto es algo clave para tu vida. Si tú vas a llegar a tu meta final, necesitas entender y tener fe en el lugar correcto, en la persona correcta, en Jesucristo, que Él es mucho más que un maestro. La Biblia es mucho más que filosofía. Mucha gente viene a la iglesia, es que no quiero mejorar mis caminos. No, Jesucristo no te mejora tus caminos. Jesucristo te cambia la vida y te confronta. Eso es algo personal, te confronta con tu pecado,
te confronta con tus malas decisiones. La palabra de Dios es viva, es penetrante. Vas a muchas veces escuchar sermones donde, ¡ay, qué bonito se siente! Y vas a escuchar otros sermones y dices, ¡ay, qué personal se siente! ¿Por qué? Porque Dios no es nada más un maestro, Jesucristo no es nada más un profetita aquí que te va a bendecir y te va a dar galletitas y cafecitos como te dimos esta mañana. Jesucristo está interesado que vayas al cielo, seas libre de la maldición del pecado. Jesús quiere que tú venzas y si tú vas a vencer, Juan nos recuerda que tú tienes que tener fe en la persona de Jesús, que Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a hablar de lo que es segundamente, vamos a seguir con esto y vamos a entrar ahora en lo que es la segunda parte y ya la semana que viene empezamos con pasos donde cómo podemos ser vencedores, porque la Biblia nos enseña que vamos a ser vencedores, somos vencedores, vamos a vencer al mundo a través de lo que es nuestra fe. Entonces vamos a regresar a 1 Juan capítulo 5 y vamos a leer versículos 4 y 5 una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es nuestra esperanza. Nosotros, el diablo muchas veces va a venir y te va a tratar de convencer que tú no puedes, ¿verdad? No puedes ser libre, no puedes cambiar, nunca vas a cambiar, no puedes quebrar estas áreas de debilidad en tu vida. Y todos hemos escuchado esas mentiras. ¿Cuánto dicen amén? Todo. Y hay veces que tú estás fuerte y dices, te reprendo, diablo. Hay otras veces donde necesariamente no estamos tan fuerte y muchas veces quizás creemos más la mentira del diablo que de Dios. Pero Jesús nos da esperanza aquí. Jesús nos dice que nosotros podemos enfrentar cualquier problema en la vida si tenemos fe en Él. Y esto es algo que necesitas entender, porque esto es algo que la Biblia claramente te enseña. Escúchame, independientemente de lo que tú estés enfrentando en tu vida hoy, sea un problema físico, enfermedad, sea un problema espiritual, sea un área en tu vida de debilidad con el pecado, sea un problema financiero, escúchame, la Biblia te enseña que si tu fe está en Jesús, en la persona de Jesús, no hay nada en esta vida que Dios no pueda solucionar. Y esto es lo que la fe te imparte. Cuando tu fe está en el lugar correcto, no es que estás viviendo en una isla de fantasía. Tú puedes tratar con la realidad. Yo mismo he vivido muchas realidades donde la realidad sí es realidad, pero aún en la realidad, si tu fe está en la persona de Jesús, vas a tener fe en los más difíciles momentos de tu vida y vas a saber que aún en los contratiempos más difíciles de tu vida, Dios va a ayudarte. Fue Martin Luther King Jr. que dijo, a quien se le atribuye decir estas profundas palabras: la fe es dar el primer paso aunque no veas todas las escaleras. O sea que si vas para arriba o vas para abajo, hay veces que no vas a poder ver todas las escaleras, dónde terminan las escaleras. Pero lo que hace la fe es esto. La fe te ayuda a dar el primer paso, confiando que tu fe está en el lugar correcto. Acuérdate, ya hemos hablado, no estamos hablando de la fe en un árbol, en el universo. Estamos hablando en la persona de Jesús, quien murió, resucitó de los muertos, venció al diablo. No hay ningún demonio que pueda vencer a Jesús. Si tu fe está en eso, en el lugar, en la persona de Dios, eso es algo que te va a ayudar a creer aun cuando la vida te golpee. Para eso voy a leer una poderosa historia, Marcos capítulo 5. La historia de Marcos 5 es la historia de una mujer que la Biblia nos enseña no era ni judía. Era una mujer literalmente, si lo puedes identificar, era gentil. La Biblia nos dice que esta mujer era de un área llamada Sirofenicia. Y la Biblia nos dice aquí que porque esta mujer tuvo fe en Jesús, ella experimentó algo sobrenatural. Y esto nos deja un ejemplo para nosotros. La historia la encontramos en Marcos 5:25. Dice, y una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega,
sirofenicia de origen, y le rogaba que echare fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por causa de esta palabra vete, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama, y que el demonio había salido de ella. O sea que esta escritura es muy clásica. Si usted ha servido a Dios por un tiempo, ya la conoce. Pero esta escritura nos enseña poderosos principios aquí de cómo nuestra fe nos ayuda a enfrentar los capítulos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que esta mujer tenía una hija con un espíritu impuro, ¿ok? Era un demonio. Y si usted alguna vez ha tratado con personas que están completamente endemoniadas, usted sabe bien que humanamente es imposible usted vencer un demonio. No importa qué tanto curandero usted visite, no importa qué tanta agua bendita usted le eche. Yo traté con gente endemoniada. Mi madre estaba endemoniada antes de conocer a Cristo. Como buen católico le echábamos agua bendita y no servía de nada. Visité a cientos de brujos en Uruguay, no le sirvió de nada, le iba peor. Visitamos a un satanista en el espíritu en el país de Brasil, donde él en el espíritu, según fue a ayudar a mi madre, no le sirvió de nada, le bajó la feria. Que cuando usted enfrenta a un demonio, humanamente usted no puede vencer un demonio. Y aquí está esta mujer. Ella tenía muchas cosas en contra de ella. Número uno, su hija estaba siendo atormentada por un demonio, algo que humanamente ella no podía ayudarla. Número dos, no era judía, era griega. Y en esos momentos, si usted recuerda la historia, los judíos con los griegos, amén, no se involucraban. Y por si fuera peor, ahora viene a Jesús, el Mesías, y en vez de Jesús decirle: oh sí, yo te voy a ayudar, primeramente le dice: ¿sabes qué? Yo vine a la nación de Israel prácticamente. Y prácticamente cuando tú oyes las palabras de Jesús son un poco ofensivas. Le dice que, amén, no es bueno dar lo que es la comida a los perros. Okay, y eso fue ofensivo. O sea que esta mujer está enfrentando una increíble oposición socialmente, espiritualmente. Amén. Ahora, personalmente, Jesús está en carne mismo diciéndole estas palabras. Pero lo que vemos es que esta mujer tuvo algo que le introdujo a ella a experimentar lo sobrenatural. Y eso fue su fe. La razón por qué sabemos esto, porque la manera que ella le responde a Jesús. Versículo 28, respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En otras palabras, Jesucristo se topa con esta mujer y esta mujer tenía tanta fe ese día que ella por lo menos iba a recibir migajas, que aparentemente ella supo que aún las migajas en Dios son buenas. Y eso es poderoso, porque eso fue lo que Jesús escuchó, y la Biblia nos dice: por causa de esta palabra vete, el demonio salió. Jesucristo en un instante hizo algo que humanamente para esta mujer era imposible. ¿Pero por qué? Porque esta mujer tuvo fe en Jesús. Y su fe no estaba para alquilar, para vender. Su fe estaba puesta en su persona. Ella sabía bien: este es mucho más que un profeta. Esto es mucho más que un profeta. Hubo algo en ella que supo que Jesús era el Mesías. Y porque supo que Jesús era el Mesías, no dejó que estas distracciones la aparten de recibir para su necesidad. Esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque esto nos enseña, esto es lo que Juan habla: nuestra fe vence al mundo. Esto va a ser muchas veces teoría para ti, va a ser bonitas enseñanzas, pero esto muchas veces va a ser personal en tu vida. Vas a enfrentarte tú en situaciones similares como esta mujer. Para esta mujer era una hija. Sin duda, si tú tienes hijos, tú muchas veces vas a estar convencido que tus hijos están endemoniados. Aleluya. De la manera que actúan. ¿Verdad? Vas a tratar con hijos rebeldes, vas a tratar con el mundo, vas a tratar en el matrimonio.
Hay veces que en vez de tu hijo ser endemoniado, vas a tratar con tu esposo ser endemoniado. O con tu esposa ser endemoniada. Aleluya. Las mujeres no se quedan atrás. Okay. Hay veces que la vida va a ser cruel en este pecado. Vas a tener dificultades. Todos los enfrentamos. Pero la clave va a ser qué tanta fe tú tienes y dónde está tu fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en dónde? ¿En un sistema? ¿En una organización? ¿Está en tu esposo, en tu esposa o está en Cristo? Y esto tiene que ser algo personal. Tienes, amén, que llegar a un lugar donde ahora tu fe está centrada en Jesús, en las palabras de Jesús. Esto cambia tu vida ahora, escúchame, y lo vamos a simplificar esto. Cuando tú lees la Biblia, ¿ok? Tú puedes leer la Biblia solamente para información. Y yo conozco muchos cristianos que hacen eso. Leí 20 capítulos, leí 30 capítulos, leí 10 capítulos. Está bien leer capítulos si puedes. Yo leo muchos, ¿ok? Pero necesitas tener fe en lo que lees. La palabra de Dios, fe en la persona. Mateo capítulo 8 nos da eso, esa revelación de una manera muy poderosa. Es la historia del centurión. Mateo capítulo 8, versículo 5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. O sea que note, esto no era nada más estar paralítico, estaba siendo atormentado por un demonio. Versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Escucha ahora versículo 8, y respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a esto ve, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y escucha el versículo 10, y al oírlo Jesús se maravilló, y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 3, entonces Jesús le dijo al centurión, vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. O sea que aquí vemos que el centurión no nada más tenía fe en la persona de Jesús, pero el centurión tuvo fe en sus palabras. Eso fue poderoso. El centurión le dijo, no tienes que ni venir a mi casa. Estamos hablando de Jesús, el creador del universo, Dios en la carne. Te dice, déjame ir a tu casa. Imagínate, mujer, cómo te sentirías. Jesús diciéndote, voy a ir a tu casa. Pero el centurión le dijo, no tienes que ni venir a mi casa, Señor. El centurión no estaba siendo rudo. No estaba diciendo, no vengas porque se me olvidó limpiar. O que mi esposa no lavó los trastes, los platos. El centurión entendió algo poderoso. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Él tiene el poder para hablar y las cosas cambian. Eso era la fe. Y la Biblia dice que Jesús fue tan maravillado a esa fe que no halló fe así en toda la tierra de Israel. Aquí hay un centurión, ni era lo que era judío. Sin embargo, este hombre tuvo fe. Y estas historias nos enseñan algo poderoso cuando hablamos de la fe. La serie esta es fe victoriosa. ¿Fe en quién? En Jesús. Fe centrada en sus palabras. Y esto, amado, cambia tu vida. Si tú realmente lo entiendes, esto puede cambiar tu vida cuando tú lees la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y hay un mensaje en la palabra de Dios donde resalta en ti, eso es mucho más que información y está bien memorizarlo. Yo creo en eso, el pastor Griego estaba hablando de eso, es bueno memorizar la palabra de Dios, pero es mucho más que información, es la palabra de Dios. Y este hombre entendió algo, lo que Jesús dice pasa. Eso es poderoso porque esto cambia nuestra vida. Esto es lo que Pedro nos enseña, ¿verdad? En Lucas capítulo 5, si usted recuerda la historia, la Biblia dice que al comienzo de que Jesús empieza a encontrar a sus discípulos, Pedro, amén, está pescando con su hermano en el mar toda la noche, no pescan nada. Y en Lucas 5, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y si usted sigue leyendo la historia, la Biblia nos dice que ellos pescaron nada toda la noche, pero cuando Jesús los reta, ahora la pesca fue tan grande que no podían ni sacarla sola. ¿Por qué? Porque la diferencia fue su palabra. Lo que Jesús dijo, eso pasó. Y Pedro entendió, nosotros hemos trabajado toda la noche. Esa es la ilustración, escúchame, de nosotros. Es aquí donde muchos de nosotros nos encontramos. Trabajamos en nuestra fuerza toda la noche. Trabajamos nuestra fuerza para hacer dinero, para hacer que nuestro matrimonio funcione, para cambiar a nuestros hijos, para cambiar a nuestros cónyuges. Trabajamos y ¿qué pasa? Pedro nos dice, trabajamos toda la noche y nos cansamos, no agarramos nada. Porque cuando trabajamos en nuestra carne, no acomplejamos lo que deseamos. A diferencia, cuando nosotros trabajamos bajo la fe en su palabra. Cuando Jesús ahora le reta, ahora el milagro toma lugar. Y esto es algo práctico, pero es aquí donde nuestra fe tiene victoria, encuentra victoria, fe victoriosa, ¿verdad? Juan nos dice, nuestra fe vence al mundo, es mucho más que teoría, es mucho más que religiosidad, es una certeza, es estar consumido y convencido internamente. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo lo que Jesús me ha dicho. Para muchos de nosotros hemos tenido promesas. Esas son promesas que vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Dios no miente. O sea que si Dios te promete algo, Dios lo va a hacer. Quizás no lo haga como tú piensas y cuando tú quieras. Hay veces que nosotros pensamos que tenemos a Dios descifrado. ¿Cuántos dicen? No, Dios va a hacer esto. Y hay veces que Dios no hace exactamente las cosas como nosotros pensamos. Pero Dios es un Dios que es fiel. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y hondo y puso un fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las obedece. ¿Qué es eso? Eso es fe en la palabra de Dios. Obediencia es fe en la palabra de Dios, en la persona de Dios. En otras palabras, yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, yo creo y mi fe está centrada en su palabra. Por lo tanto, si lo creo, lo voy a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Gente que es desobediente no cree realmente en Dios. Tú no puedes decir, yo tengo fe en Dios si no lo obedeces. Fe es obediencia. Fe es decir, ¿sabes qué? Entienda o no, yo voy a creer en Dios y voy a obedecer a Dios. Y Jesús nos dice algo. Cuando tu vida está centrada en esa obediencia, en esa clase de fe, tú vas a estar centrado en un fundamento firme. Y Él dice, van a venir vientos, van a venir ríos, los vientos van a soplar, las lluvias van a caer. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Pero no tienen que destruirte. Yo he notado mucha gente que ha pasado por etapas muy difíciles en la vida, pero porque su fe está en Cristo Jesús, en vez de ser destruidos, quedan firmes y con un testimonio verdadero. Y ese es nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos 5 minutos más, vamos a terminar un poquito temprano, tenemos que hacer unas cositas y darle tiempo a gente. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta en esto antes de seguir adelante en lo que tengo? Preguntas, comentarios, quejas para después. Vicky. Amén. Ya. Amén. Y amén.
Amén. Ya, eso es una poderosa observación porque prácticamente Dios no va a ser manipulado. Ya, Él es Dios. Yo tenía un amigo mío que quería pastorear. Yo voy a pastorear, pero la pregunta un día que yo le presenté es, pero necesitas encontrar la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? Porque si la voluntad de Dios para fulano de tal es pastorear, quizás eso no es el llamado que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? No todos son llamados a pastorear, no todos son llamados a ser pilares de la iglesia. Y mi amigo, no, que yo voy a pastorear, trató de manipular tanto las cosas que hoy en día no está ni salvo, está divorciado, arruinado en el pecado. ¿Okay? Porque ¿por qué? Un día hablando, porque Dios no me dio lo que yo quería. Pues, ¿quién es Dios, pues? En tu caso le dije, eres tú Dios, tú estás diciendo, Dios es Dios, Dios no va a ser manipulado. No puedes, acuérdate en la escuela cuando agarrabas a un chamaco en el brazo y se lo torcías atrás. Ándale, dile, tío, llama tío, ay, tío, ay. Dice cualquier cosa por el dolor. Tú no puedes tratar así a Dios. O haces esto o me resbalo, aleluya. Pues resbálate. No puedes manipular, porque eso es una buena observación y eso es una buena frase. No podemos humanizar a Dios. Dios es Dios y tenemos que creer en Dios. Y en nuestra fe, la Biblia nos dice, vamos a vencer al mundo. O sea que vamos a hablar ahora rápidamente lo que es desarrollar nuestra fe. Nuestra fe va a ser desarrollada, puede ser desarrollada a través del tiempo, ¿verdad? Cuando tú eres nuevo converso, tu fe es genuina, pero está tierna, ¿verdad? Ya como tú vas madurando, yo antes creía en Dios por $5, ahora creo en Dios por más, miles de dólares, ¿verdad? Tu fe va a ser desarrollada y tu fe se desarrolla a través de muchas veces las evidencias que nosotros vemos a través de sus milagros. Ok, quiero aclarar esto rápidamente. Hebreos capítulo 1. La Biblia nos enseña que Dios nos ha hablado, ¿ok? Versículo 1, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que Dios nos ha hablado a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11 que nuestra fe no está centrado por lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén? Es una persuasión que nosotros decimos, no, yo creo en Dios, lo vea o no lo vea, lo entienda o no lo entienda, ok, yo creo en Dios. Y eso está bien, pero en el Nuevo Testamento, y esto es algo que fue refrescante para mí, Jesucristo hizo milagros para aumentarle la fe a sus discípulos. Y esto es algo que tú tienes que considerar. Escucha estos textos, ok, Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Esto es Jesús hablando, ¿ok? Las obras que el Padre me dio para que las cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea que Jesucristo está diciéndole a sus oyentes aquí, yo hago obras. Y esas obras dan testimonio de mí. O sea que nosotros creemos, lo veamos o no lo veamos, nosotros creemos basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a través de nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios, Dios nos va a dar milagros. Vamos a ver milagros. Y esos milagros van a servir de testimonio para aumentar nuestra fe. ¿Alguna vez usted ha visto que el pastor Grey muchas veces cuando empieza una cruzada de milagro, ora por una persona y deja que esa persona dé un testimonio? ¿Por qué? Porque cuando esa persona da un testimonio de lo que Dios hizo, ahora la fe de otros se aumenta, se desarrolla. ¿Por qué? Porque usted dice, wow, si Dios pudo ayudar a esa persona, Dios me puede ayudar a mí. Que eso es válido, eso es poderoso. Escucha esas escrituras, Juan capítulo 10, versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea que Jesús dice, yo estoy haciendo obras, creen las obras que estoy haciendo. Jesucristo resucitó muertos, sanó enfermos. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo está retando aquí, religioso, usted recuerda, están llenos de duda, incredulidad, los fariseos, los saduceos. Jesucristo dice, cree por las obras. Si no crees nada de mí, por lo menos mira las obras que yo estoy haciendo. Y esto es algo poderoso. Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es poderoso. Juan nos dice, Jesucristo hizo muchos milagros. No todos fueron escritos, pero los que fueron escritos fueron para nosotros. O sea que esto es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando andas dudando y batallando en tu vida personal, con tu pecado, con tu matrimonio, lee la Biblia. Lee los milagros que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque eso va a darte fe. Hay veces que yo estoy agüitado, amén, entristecido, o estoy batallando con alguien, yo leo la palabra de Dios y en mí yo digo, si tú pudiste resucitar a un hombre que estaba podrido 4 días, Lázaro, tú me puedes resucitar aquí. Eso es mucho más que religiosidad, eso es palabra de Dios, eso ayuda a tu fe a ser desarrollada. Esto es algo que viene a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, de Cristo. La fe viene a través de lo que es oír, escuchar la palabra de Dios, y es por eso que tienes que constantemente exponerte a la palabra de Dios. Si tú expones tu vida al mundo, con razón te falta fe. Vamos a ser reales aquí. Si miras 4 horas todos los días de las novelas perversas de la viejita Santa María, si tú te alimentas de mucha basura todos los días, ¿cuántos saben que al fin del día no vas a ser muy espiritual? ¡Wow! Toqué un nervio aquí. Hay gente que se le torció la cara cuando dije Es la verdad. Si tú comes del mundo, vas a dar luz a las cosas del mundo. Pero Pablo en Romanos nos dice, pero si tú te escuchas la palabra de Dios, te alimentas de la palabra de Dios, ahora tu fe va a venir de esa palabra. Y esto es algo poderoso, que se me está cortando el tiempo, son 10:20. Vamos a lo que es ponernos de pie y vamos a terminar, a dar tiempo para que la gente se prepare. El domingo que viene vamos ahora a hablar directamente cómo la fe nos ayuda a vencer el pecado y lo que la Biblia nos tiene que enseñar de esto. Vamos a ser despedido a Juan Carlos, despídenos con una oración. Que si quiere un último cafecito puede creo ir ahí todavía ya, pero ya en 5 minutos vamos a limpiarlo para preparar para el servicio. Recuerde, todas las escuelas dominical a las 9:15 tenemos café, 9:15 a 9:30. ¿Ok? Gracias.